capítulo 10, versículo 44. Ahora, Pedro no le está hablando a judíos ya. Él fue a Cornelio, quien es un gentil. El evangelio realmente está avanzando ahora. Mientras que Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó en aquellos que oyeron la palabra. Y los de la circuncisión que creyeron, ¿qué? Se sorprendieron. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos. Estaban sorprendidos. No podían creerlo. Gentiles. El Espíritu Santo, de hecho, vino un gentil. Fue un shock. Y observe lo que dice. Y los que vinieron con Pedro, ¿por qué están tan sorprendidos? Porque en los gentiles también fue derramado el don del Espíritu Santo. ¿Cómo lo supieron? Versículo 46. Porque los oyeron hablar, ¿en qué? En lenguas, idiomas. Como puede ver, no fue importante ahí que hablaran en idiomas para efectos de comunicación. Lo que fue importante ahí es que hablaron en idiomas para que los judíos supieran que recibieron lo mismo que los judíos recibieron en Pentecostés. ¿Lo ve? En otras palabras, conforme la iglesia está siendo formada en el flujo del libro de los Hechos, el Espíritu de Dios quiere que todo mundo se asegure de que la iglesia, de hecho, es un cuerpo, ¿verdad? Y entonces hace el esfuerzo por asegurarse de que todo mundo sepa. Y Pedro, esto realmente le impactó. Capítulo 11, me gusta esto, versículo 15. Pedro está contando esto, como usted sabe, de estos gentiles que recibieron el Espíritu Santo de la misma manera, y es algo impresionante. Versículo 15, él dice, conforme comencé a hablar, el Espíritu Santo cayó en ellos como en nosotros al principio. ¿Saben una cosa? ¡Qué shock! Es difícil aceptarlo para él. Versículo 16. Después me acordé de la palabra del Señor, como él dijo, Juan de hecho bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Recibieron el bautismo del Espíritu exactamente como los judíos lo recibieron. Después dice él, porque entonces Dios les dio el mismo don que nos dio a nosotros. Ese es el punto. Y después él dice, ¿y quién era yo que pudiera resistir a Dios? En otras palabras, cualquier otra cosa que no fuera eso, yo tampoco lo habría creído. Después usted va al capítulo 15 y Pedro regresó a Jerusalén para reportarle al concilio de Jerusalén. Y todo el concilio de Jerusalén está reunido ahí para tratar de decidir este asunto, si los gentiles realmente pertenecen, y van a tener un concilio grande. Por esto, versículo 6, y los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y esa es la terminología técnica de este comité. Y sabemos que son un comité porque el siguiente versículo dice, cuando había visto mucha disputa, Pedro se levantó y les dijo, hombres, varones y hermanos, agárrense de su sombrero. Quiero que entiendan esto. ¿Saben cómo hace tiempo atrás Dios decidió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran? Y Dios, quien conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, así como con nosotros, y no hizo diferencia entre ¿qué? Entre nosotros y ellos. Como puede ver, ese es el punto. La razón por la que recibieron al mismo Espíritu Santo de la misma manera fue para amarrarlos en un cuerpo que nació en Pentecostés. No porque había alguna importancia en los idiomas, sino únicamente como un vínculo en Pentecostés. No dice que el idioma tuvo algo que ver con algo, simplemente los conectó. Ahora, hay otro grupo que anda suelto, y ese no ha sido incluido en el cuerpo aún, y ese es un pequeño grupo de los 12 santos del Antiguo Testamento, que son residuos de Juan el Bautista. Y ellos están pensando que nada ha pasado desde Juan el Bautista, ni siquiera saben lo que ha pasado, y entonces nos encontramos con ellos en el capítulo 19, y el Espíritu Santo también los quiere meter en el cuerpo. Y sucedió que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las partes de arriba, llegó a Éfeso y encontrando a ciertos discípulos les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? ¿Se da cuenta? Ahora él está asegurándose de que todo el mundo está en el cuerpo. Ahora estos discípulos de Juan el Bautista, debido a que no encajan en ninguna de las otras dos categorías, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Y le dijeron, no hemos oído de que si hay algún Espíritu Santo, no sabemos nada. Y él les dijo, ¿en qué fueron bautizados? Y dijeron, en el bautismo de Juan, somos discípulos de Juan el Bautista. ¿Qué es todo esto? Entonces Pablo dijo, Juan ciertamente bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es en Cristo Jesús. Y después, evidentemente, usted puede implicar aquí que Pablo pudo haberles compartido con ellos más acerca de Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, y esta es una forma apostólica, el Espíritu siempre vino en presencia de los apóstoles, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron con idiomas y profetizaron. De nuevo lo mismo exactamente a través de un apóstol para unirlos con el primer grupo en Pentecostés. Ahora, ¿no ve usted el genio maravilloso del Espíritu Santo aquí uniendo al cuerpo de tal manera que ninguna parte del cuerpo pueda ver otra parte y decir, nosotros tenemos lo que ustedes no tienen? Diseñado perfectamente por el Espíritu Santo. Pero una vez que el cuerpo incluyó a todos los residuos de los santos del Antiguo Testamento y todos los judíos del Nuevo Testamento y los gentiles del Nuevo Testamento,
Ya no había razón alguna de que existiera este fenómeno, porque todo mundo que viene a Cristo ahora está cubierto bajo lo que ya sucedió a los judíos y gentiles. ¿Lo ve? Ya no necesitamos más cosas especiales cuando somos salvos, y a partir de ahí eso lo cubrió. Solo hay judíos y gentiles, y el cuerpo fue unido, judío y gentil, Efesios 2, ¿no es eso hermoso? La pared de en medio fue derribada, y el judío y el gentil se volvieron uno en Jesucristo. Y toda persona que vino a Cristo desde ese entonces simplemente es colocada en el cuerpo en la salvación por el bautismo del Espíritu. Eso significa que usted es bautizado en el cuerpo en unión con Cristo. Entonces el Espíritu dio el mismo don en la presencia de los apóstoles a cada parte única de la iglesia para que no hubiera división, para que no hubiera duda alguna de quién pertenecía a qué, para que la unidad del cuerpo estuviera segura. Entonces, no vamos a enseñar patrones de doctrina a partir de estas ocasiones que son interminables para la iglesia. Eso será como decir, bueno, si eres samaritano, significa que no recibes al Espíritu hasta que X número de días pasen. Si tú resultas ser este tipo de personas, quizás no recibas al Espíritu hasta X número de días después y demás. Eso no es lo que eso está enseñando. Meramente nos está mostrando lo que sucedió en la transición. Ya para cuando usted llega a las epístolas paulinas, usted tiene las doctrinas del Espíritu Santo definidas de manera muy precisa y muy clara. Y en el punto de la salvación, todo creyente recibe al Espíritu y es colocado en el cuerpo por el bautismo del Espíritu. Ahora, notará usted al final del versículo 4, ese es un comentario al margen largo, pero al final del versículo 4 dice que hablaron conforme el Espíritu les dio que hablaran. Este es un recordatorio de quién controla al individuo, quien está lleno del Espíritu. Un individuo lleno del Espíritu es controlado por el Espíritu Santo. Y esto es exactamente como puede ver lo que la vida llena del Espíritu es. Es una vida controlada por el Espíritu, en donde usted ha cedido todo al control del Espíritu. Usted no está ya a cargo de su vida. Y es algo momentáneo. Dice usted, si te llenas del Espíritu, ¿cuánto dura? Solo un momento. Eso es todo. Solo dura mientras que haya sumisión. Dice usted, bueno, ¿debo estar haciendo eso toda mi vida? ¿Vivir mi vida entera simplemente cediendo? Eso es exactamente correcto. Y eso no es problema alguno. Usted vive ahora exactamente, en este momento únicamente. Usted nunca ha vivido en el futuro, nunca vivió en el pasado. Usted está atorado aquí. Más vale que usted ceda. Y no se confunda por el futuro. Nunca llegará ahí. No se preocupe. Simplemente solo puede vivir en el momento. Se preocupará por el dulce mañana y no vivirá en el hoy desagradable. Y no será nunca diferente de eso. Porque ahora, este es el momento en el que usted vive y es tan simple como ceder ahora. Eso es todo. La gente dice, no puedo vivir la vida cristiana durante 80 años. No es tan larga. Es tan larga como este momento de ceder al control del Espíritu Santo. Y aquí vemos un retrato de aquellos que cedieron, se sometieron, y el Espíritu se movió a través de ellos y llevó a cabo un milagro especial. Ahora, cuando los hombres son llenos del Espíritu de Dios, más adelante en el libro de los Hechos, predican la palabra con denuedo. En Efesios tienen relaciones maravillosas con toda persona que los rodea. Experimentan gozo y evangelismo como resultado. Entonces necesitamos ser, como Pablo dijo, necesitamos estar siendo llenos del Espíritu. Entonces vemos la evidencia de la venida del Espíritu, ¿no es cierto? Y todos los sentidos perceptivos son confrontados. En primer lugar, oyeron y vieron, y después sus mentes comprendieron estos idiomas. Cosas fantásticas, sin duda alguna. El Espíritu vino. La promesa de Jesucristo se volvió verdadera. La promesa de Jesucristo llegó a ser una realidad. Y todo cristiano viviendo en la actualidad posee el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos dentro de nosotros la dinámica divina. Tenemos la presencia misma del Espíritu de Dios, de tal manera que podemos hacer mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender. Está ahí. Permítame añadir un par de notas aquí. Si la gente pentecostal, y no me gusta tener que usar ese título con ciertas personas porque es un término maravilloso, pero si la gente pentecostal quiere hacer esta señal, esta ocasión, la norma para todos los cristianos, y si quieren hacer de las lenguas la señal absoluta del bautismo de un creyente, entonces van a tener que hacer realmente lo que es hecho aquí, y van a tener que tener la ocasión junto con un ruido del cielo como un viento fuerte y con lenguas como de fuego, y asegurarse de que estén en Jerusalén cuando esto ocurra, porque esta es una maravilla especial para un acontecimiento histórico especial. Y quiero añadir algo, y voy a mostrarle algo realmente emocionante acerca de la estrategia del Espíritu Santo.
Esto no fue primordialmente para predicar el Evangelio. Para esto no se da esto. Es una señal para lo que es. La predicación viene después. ¿Quién predica más adelante? Pedro predica el Evangelio. Nunca dice que predicaron el Evangelio. Dice que hablaron de las obras maravillosas de Dios. Nunca dice nada acerca del Evangelio de Jesucristo en absoluto. Lo que hicieron fue hablar las obras maravillosas de Dios, y llegaremos a eso como una señal. Como puede ver, esto fue para captar la atención de los judíos de que algo sobrenatural estaba pasando, y de entonces Pedro predicaría el Evangelio. Este es siempre el patrón apostólico. La predicación de los apóstoles a lo largo de la primera iglesia fue acompañada de señales, maravillas y obras poderosas. Pero esto no fue sustituto para la predicación, porque el sermón viene en el versículo 14, capítulo 2, y hay más sermones después a lo largo de todo el libro de los Hechos. Permítame darle un versículo que le va a ayudar a entender esto. 2 Corintios 12:12, no lo busque, se lo voy a leer. 2 Corintios 12:12. Verdaderamente, escuche esto, las señales de un apóstol fueron hechas entre vosotros en toda paciencia. ¿Cuáles fueron? En señales, prodigios y milagros. Fueron las señales que pertenecieron a los apóstoles, en donde los apóstoles proclamaron las señales, los acompañaron para tener el oído de la gente. ¿Cómo sabe usted que el hombre está hablando por parte de Dios? Si él tiene cosas sobrenaturales que van junto con el mensaje, esa es una evidencia bastante buena. Y hay otro versículo muy importante en Hebreos 2:3. Hemos estudiado esto. Dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual al principio comenzó a ser hablada por el Señor y fue confirmada a nosotros por aquellos que lo oyeron a Él? Esos serán los apóstoles que oyeron a Cristo. ¿Cómo lo confirmaron? Escuchen esto. Dios dando también testimonio con señales, maravillas y diversos milagros y dones del Espíritu Santo. La gente se pregunta, ¿para qué son esos dones del Espíritu Santo? Como las lenguas, interpretación de lenguas y milagros y sanidad. Esos fueron para confirmar la proclamación apostólica del Evangelio. Para eso eran dones del Espíritu Santo. Hebreos 2:4, eso es lo que dice. Entonces, lo que puede ver, lo que sucede aquí, entonces, es la expresión de algo milagroso para captar la atención de estas personas, para que reconocieran que algo sobrenatural está pasando. No sustituyó la predicación del Evangelio. La gente probablemente habló arameo de manera fluida. Probablemente predicó Pedro en ese idioma. Entonces ese no fue el punto. El punto no fue simplemente comunicarles el Evangelio, sino darles una señal sobrenatural. Y la única manera en la que realmente podían determinar que era una señal fue si el idioma era algo que conocían y que pudieran verificar que los galileos, que normalmente no sabían cómo hablar los idiomas, a menos de que algo estuviera pasando. Ahora, puedo añadir otra nota, y vamos a retomar algunas de estas partes en los minutos que nos quedan. Si existe un don tal como lenguas o idiomas como en Hechos, y si todavía es válido en la actualidad, entonces algo está mal. Algo está mal en el patrón de la iglesia. En el diseño del Espíritu Santo, algo falta. Y cito del Dr. Barnes, un erudito maravilloso de hace unos años atrás, y dijo esto, y cito, el don de milagros fue retirado. Los apóstoles, por ese milagro, simplemente fueron capacitados para hablar otros idiomas. Ese poder debería continuar si el Evangelio va a ser predicado, pero ahora demanda el esfuerzo de muchos años para hablar en idiomas extranjeros. Ahora debe ser obtenido no por milagros, sino mediante el estudio y el trabajo lento y cuidadoso. Los hombres deben laborar por él. Fin de la cita. En otras palabras, si el don todavía existe, entonces Dios, por alguna razón extraña, ha colocado estorbos innecesarios en el Evangelio, porque Él hace que la gente tenga que estudiar durante años idiomas antes de que jamás puedan comenzar a dar testimonio. Y si la gente tiene este llamado don de hablar en lenguas o idiomas extranjeros, parecería más bien innecesario. Y si Dios hubiera diseñado que un milagro de idioma como ese fuera para la actualidad, parecería como si podría usarse mucho. Y si hay un don de lenguas, de idiomas, amigos míos, permítame preguntarle esto. ¿Por qué es únicamente para ciertas personas especiales, en ciertos movimientos especiales que se reúnen en reuniones de oración especiales y se hablan el uno al otro y ya hablan el mismo idioma y ya conocen la verdad? Y si hay incrédulos presentes, Pablo dice que dirán que están locos porque únicamente los confundirá. Como puede ver, si un don así existe en la actualidad, ¿por qué no existe para los misioneros? O mejor aún,
Porque hay algunos misioneros que dicen tener el don, pero todavía van a una escuela de idiomas. Entonces, como puede ver, esta experiencia en Hechos de ninguna manera es la norma. No podemos hacerla la norma para todos los cristianos. Usted no puede decir que todo cristiano debe hablar en idiomas extranjeros. Wycliffe estaría más que feliz de aceptar eso, debido a que están